cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Ok, qué historia tan increíble. Jesús tiene hambre, ve una higuera, se acerca para tomar un higo y resulta que la higuera es pura hoja y nada de fruto. Y Jesús le dice a la higuera que nadie nunca jamás vuelva a comer fruto de ti. ¡Pum! Al otro día pasaron de regreso por el mismo camino y encontraron a la higuera seca desde la raíz. Entonces, hoy voy a hablar y hoy vamos a estudiar en la palabra la importancia de cuidar lo que decimos. Porque es una de las tantas cosas que no nos damos cuenta y la verdad es que es un arma poderosísima. El libro de Proverbios dice que en tu boca y en mi boca está el poder para dar vida o para dar muerte. ¿Sí? Qué importante que nosotros cuidemos lo que estamos diciendo, porque eso va a provocar en nuestras vidas algo. Y nosotros debemos buscar, pues, que se provoque lo mejor en nuestras vidas, no lo peor. Es que importante cuidar lo que hablamos. Y tal vez es algo que nunca cuidamos, ¿no? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esa frase que dice, solo porque tiene boca habla? ¿La han escuchado, no? Como diciendo, pues, no piensa lo que dice y solo porque tiene la boca escupe cualquier cantidad de palabras sin decir nada. Entonces, hoy vamos a ver 6 puntos que nos van a ayudar y que si los tomamos y los guardamos en nuestro corazón, nos van a ayudar para que podamos caminar en la voluntad de Dios en cuanto a lo que hablamos. ¿Sale? Primer punto, una palabra puede cambiar nuestra vida por completo. Una palabra puede cambiar nuestra vida por completo. Solo una palabra. Hay palabras en nuestro corazón que no importa la edad que tú tengas y no importa si aún la escuchaste cuando eras un niño, pero hay palabras que constantemente están resonando en nuestro corazón una y otra vez y a veces no nos dejan. Lo más probable es que un papá, uno de tus papás, tal vez tu papá, tu mamá, te haya dicho algo cuando eras chiquito, o un maestro o una persona en la que confiabas te dijo algo y es como si te hubiera puesto un sello en el corazón y marcó tu vida para siempre. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, que tu mamá te haya dicho alguna palabra, ¿no? Como estás bien fea, ¿no? Mira tu cuerpo, mira esto, no puede ser posible. Mira cómo estás de gorda, mira, tu cabello está horrible. Y tal vez eso se quedó grabado en el corazón. Y no importa que hayan pasado 10, 15, 20 años, eso a veces es algo que sigue estorbando en la vida. Y como esos pueden ser muchísimos ejemplos. Un maestro que tal vez te dijo, tú nunca vas a llegar a ser nadie, tú nunca serás nada, tú nunca vas a poder. Y después de 20 años sigues arrastrando esa palabra y sigues creyendo que verdaderamente tú no vas a poder. Ahora no pensemos solo en lo malo, también en lo bueno. Tal vez alguien que tú amabas te dijo algo bueno, te impulsó. Tus papás tal vez te dijeron, hijo, tú eres muy inteligente, tú puedes, échale ganas, sigue adelante. Y tal vez eso también marcó tu corazón para seguir adelante. Ahora, los que somos papás tenemos una gran responsabilidad, sobre todo los que somos papás que tenemos hijos pequeñitos, en los que debemos de estar reafirmando constantemente la vida de ellos. Si tú ya no tienes hijos tan pequeñitos, de todas maneras puedes con tu palabra reafirmar la vida de las personas. Es lo que tú y yo podemos hacer. Entonces, fíjate lo que dice el libro de Santiago, nos explica que por una fuente, hablando de la boca, no puede salir agua salada y agua dulce, ¿verdad? De una fuente no puede salir un minuto agua dulce y un minuto agua salada.
No se puede. O sale agua salada o sale agua dulce. Y de lo mismo de nuestra boca como hijos de Dios, no pueden estar saliendo maldiciones en la mañana y bendiciones en la noche. O sea, yo no puedo decirle a mi hijo, es que hijo, eres un tonto, eres un baboso. Y en la noche, hijo, te quiero mucho. ¿Qué va a pensar el hijo? Va a pensar que tenemos problema de esquizofrenia tal vez. ¿Cómo en la mañana me estás diciendo una cosa y en la noche me estás diciendo otra? A nuestro esposo un día le decimos te amo mi vida y al otro día es que eres la peor cosa que me ha sucedido. Paz. Fíjate lo que dice 2 de Corintios capítulo 7 versículos 5 y 6. Dice, cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún descanso, sino que nos vimos acosados por todas partes, conflictos por fuera y temores por dentro. Pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. Pablo está escribiendo que no estaba en uno de los mejores momentos de su vida. Fíjate la descripción, y tal vez es la descripción que a veces tenemos en nuestra vida. Acosados por todas partes, conflictos por fuera, temores por dentro, pero Dios, que consuela a los abatidos, nos consoló con la llegada de Tito. En nuestras vidas hay momentos donde nos sentimos acosados por todo. ¿No te ha tocado alguna vez que cae un problema y todavía no acabas de salir de ese problema cuando llega otro problema? Y todavía no acabas de salir de una crítica cuando llega otra crítica. Y todavía no acabas de salir de una depresión cuando llega otra depresión. Pero ¿sabes una cosa? Dios quiere darte una palabra para que tu vida sea cambiada. Para que tu vida sea cambiada. Y de la misma manera que consoló al apóstol Pablo, quiere consolar tu vida. Porque aún en los momentos más difíciles, una palabra de Dios es mucho más poderosa que cualquier cosa que escuchemos en el mundo. El mundo te puede decir eres un fracasado y Dios te puede decir tú eres exitoso. El mundo te puede decir tú nunca vas a salir adelante y Dios te puede decir, ¿sabes qué? Tú eres un victorioso. No importa en el problema en el que te encuentres. Y es por eso que la palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente resonando una y otra vez. Y qué bendición que el día de hoy no solo podemos leer la Biblia en español todas las veces que queramos, sino que la podemos leer en cualquier lugar en donde nos encontremos, en el lugar que sea. Podemos leer la palabra de Dios y animarnos una vez más y animar nuestra vida. Entonces, esto nos lleva al segundo punto. Dios anima nuestras vidas con sus palabras. Dios anima nuestras vidas con sus palabras. Juan capítulo 3 nos enseña algo muy importante. Dice que Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, no es como cuando nos acercamos a la oficina del director cuando estábamos en primaria. Me tocó visitar varias veces la oficina de director en turno. Y uno tenía miedo, ¿verdad? ¿Qué me va a decir? Me agarraron haciendo esto. Y cuando nos acercamos con Dios no es lo mismo. Cuando nos acercamos con Dios es totalmente diferente. Cuando nos acercamos a Dios, Dios está ahí para animarnos, para decirnos, hijo, hija, tú puedes salir adelante. Tú puedes salir victorioso de eso. Tú puedes salir como un campeón de eso.
Y tú y yo debemos de aferrarnos de esa palabra, debemos de agarrarnos de esa palabra. ¿Por qué? Porque leímos que a veces nos sentimos acosados por todos lados, problemas por fuera, temores por dentro, y lo único en lo que podemos refugiarnos es en Dios. Y verdaderamente tenemos que acercarnos a Él y decir: Señor, no me queda otra esperanza que tú. No hay dinero. Por dentro tengo miedo, por dentro estoy acabado, no tengo oportunidades, se me cerraron todas las puertas, no hay trabajo, etcétera, etcétera. Entonces hay problemas por fuera, hay temores por dentro, nos sentimos acosados por todos lados, pero Dios trae consolación a nuestras vidas. Fíjate lo que dice Filipenses 4:13. Filipenses 4:13 está hablando cuando Pablo dice: yo he aprendido a vivir en la riqueza, he aprendido a vivir en la pobreza, he aprendido a vivir en libertad y he aprendido a vivir también en la cárcel. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios es mi fortaleza. Entonces, ¿de quién debemos de tomar fortaleza? De Dios, de Dios. Si nosotros hacemos un consejo para tomar fortaleza, muchas veces ese consejo, en lugar de darnos fortaleza, nos va a acabar de apachurrar. En cambio, Dios, cuando nos acercamos a Él, podemos ver que Dios nos toma de la mano y nos levanta. Dios es el que nos da fortaleza. Tengo otro versículo para ti. Romanos capítulo 4, versículo 17. Dice así: delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Fíjate, Dios le dijo a Abraham: te he confirmado como padre de muchas naciones. Y Abraham no tenía ningún hijo, mucho menos una nación. Pero Dios le decía a Abraham: yo te he confirmado como padre de muchas naciones. Así que Abraham se aferró a Dios, le creyó en un Dios que puede dar vida a lo muerto. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que algo se muera. Eso es lo peor. Un proyecto. Llamemos un proyecto en la vida. Tú tienes un proyecto en la escuela, en la universidad, en tu trabajo, en tu matrimonio. Lo peor que le puede pasar a ese proyecto es que se muera, que se acabe. Y cuando se acaba, nosotros decimos: no hay nada más que hacer. O sea, si tú tienes un trabajo y un día tu jefe te dice: ¿sabes qué? Pues ya no puedes venir a trabajar mañana, se acabó tu contrato, se murió. ¿Y qué es lo que a veces nos queda? Pues bueno, vamos a hacerle un funeral y se acabó. Pero ¿sabes? Aquí dice que Dios puede dar vida a lo que está muerto. Y nos lo ha enseñado en su palabra una y otra vez. Una y otra vez. Nuestro matrimonio puede recibir una carta de que se terminó. La vida de algún ser querido puede recibir esa carta. Cualquier proyecto de nuestra vida, lo peor que le puede pasar es que se acabe. Pero Dios da vida a los muertos. ¿Qué quiere decir? Que Dios, si algo está muerto en tu vida, para Dios no es problema. De la misma manera, Dios puede darle vida a eso. Aunque tú lo hayas enterrado 3 metros bajo tierra. Acordémonos de la historia de Lázaro, el amigo de Jesús. Llevaba 3 días muerto. Apestaba esa cosa. Ya estaba enterrado, ya estaba guardado. Y Jesús llega y les dice: no, va a resucitar. Y todos le decían: sí, Señor, pues algún día cuando tú regreses va a resucitar. Y Jesús le dice: no, hoy va a resucitar. Y le grita: Lázaro, vente para afuera. Y de repente Lázaro salió. Entonces ni la muerte es algo que pueda detener los milagros de Dios, ni la muerte, nada. Nada puede detener los milagros de Dios. Cuando tú hayas sepultado un proyecto, lo hayas enterrado, hayas acabado con él, no quiere decir que Dios no puede llegar y desenterrarlo y darle vida a eso. No quiere decir. Dios es mucho más poderoso que eso.
Por eso las palabras de Dios son importantísimas. Y guardarlas en nuestro corazón es mucho más importante. Porque en el momento de la tribulación y de la dificultad, lo único de lo que nos podemos agarrar es de una palabra de Dios, de la cual podamos decir, ¿sabes qué, Señor? No importa que esto haya sucedido en mi vida, tú eres más poderoso que eso, mucho más poderoso que eso. El tercer punto que quiero enseñarte, de acuerdo a lo que leímos, es que tú y yo debemos animar a las personas que están a nuestro alrededor. Anima a las personas que están a tu alrededor. Ok, ahora entendemos que Dios es poderoso, que Dios es grande, pero tú y yo también tenemos un trabajo. De nuestra boca debe de salir agua dulce, no agua salada. ¿Quiénes están a tu alrededor? Bueno, Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y un abusado le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo? Como pensando, a ver, ¿a quién elimino de la lista? Y Jesús le dijo, al que tengas cerca, al que tengas más cerca de ti, a ese es al que tienes que animar. Entonces, ¿quién es la persona que está más cerca? Para los que están casados y siguen durmiendo en la misma cama con sus esposos, pues el más cercano es el que está al lado. Y a ese es al que tenemos que empezar a animar. Para los que no están casados, ¿quién es la persona que está a tu lado? Tal vez tus padres, tal vez tus hermanos, tal vez tus amigos en la escuela, y tú tienes que animarlos, no aplastarlos. Cuando una persona venga a contarte y a decirte, ¿sabes qué? Tengo este enorme problema, tú no puedes decirle, híjole, pues yo creo que ya no hay salida para eso. No. Tú y yo tenemos que predicarle lo que creemos, que en Dios hay una salida para eso, que podemos salir victoriosos de eso. No, pues ya se murió, no hay nada que hacer. Cuando sí hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Dios todavía puede seguir haciendo muchísimas cosas. Fíjense, Hebreos capítulo 3, versículo 13. Más bien, mientras dure ese hoy, di conmigo hoy, dilo fuerte, hoy. Eso, muy bien. Dice, anímense unos a otros cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Anímense cada día. Animémonos cada día. Tú y yo debemos de animar a las personas que están a nuestro alrededor. Debemos de aprender a cambiar la desesperanza en esperanza. El primer versículo que leímos el día de hoy decía que Jesús tuvo hambre. Pensemos en el mundo y cambiemos la palabra Jesús por la palabra mundo. Y pensemos algo. El mundo tiene hambre. Las personas que están alrededor de nosotros tienen hambre y están esperando algo. Tú y yo estamos para darles ese algo. Tú y yo estamos para darles esa esperanza, para darles esos ánimos. Y quiero que sepas algo muy importante, que nos va a llevar al segundo punto. No solo se trata de animar a las personas, porque a veces nuestra mejor palabra es échale ganas, ¿verdad? Y eso no sé si anime a las personas. Tal vez nos podríamos esforzar un poquito más. Sí. Es que estoy pasando por esto, está muy difícil, no veo la salida. Y lo mejor que le decimos, pues échale ganas, hombre. No, tú y yo tenemos que desatar la palabra de Dios sobre sus vidas. Eso es lo importante, la palabra de Dios. Porque esa nunca cambia. El échale ganas se acaba 1 o 2 días después. Pero la palabra de Dios, dice la Biblia, que es como un ancla con la cual nos podemos aferrar a algo y agarrar a algo. Entonces, cuando tenemos momentos y problemas difíciles, de ahí es de lo único que a veces nos podemos agarrar. De la confianza de seguir creyendo en algo que Dios nos dijo y algo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Entonces empieza a animar a las personas que están a tu alrededor. Mientras sea el día de hoy, busca a alguien a quien animar.
Alguien dijo algo muy inteligente. Si estás pensando algo bueno de alguien, díselo. Díselo. Si estás pensando algo bueno de alguien, díselo. A veces no es importante hacerle un gran poema. A veces es importante un te amo, un qué bien te ves, un eres la persona más increíble, eres muy inteligente. A veces eso refresca nuestra vida y eso es lo que tenemos que hacer por otras personas. Si todo el mundo nos acercamos a atacar a alguien, porque a veces cuando una persona está en problemas, no solo está en problemas, sino que todos empiezan a ver que uno está en problemas y empiezan a decir, sí, pues cómo no va a estar en problemas, pues míralo, hace esto, esto, esto y esto. Y la gente no siempre es eso lo que necesita. Pensemos en Job. El libro de Job en la Biblia nos habla de un hombre que era recto, según lo que nos describe la palabra de Dios, era recto, pero un día le fue de la patada. Se le murieron los hijos, la esposa lo quería dejar, el negocio se le vino para abajo, la casa se le cayó y se enfermó. Todo de sopetón. Y sus amigos empezaron a decir, no, es que tú has de estar en pecado. No, es que tú seguramente no hiciste bien las cosas. No, es que tú eres así. Te dijimos que cambiaras eso. Es que tú... Y lo que la gente necesita escuchar no siempre es eso. La gente no necesita que después de los problemas nosotros le estemos dando más duro. Lo que necesitamos es que alguien venga y nos anime y nos diga, puedes salir adelante. No importa que el negocio haya quebrado, no importa que tu familia te quiera dejar, no importa que todo esté mal, puedes tener una esperanza en tu vida. Tu vida puede cambiar, tu vida puede ser mejor. Y eso es el evangelio. El evangelio, la palabra evangelio significa buenas noticias. Entonces, como hijos de Dios, debemos de hablar buenas noticias, no malas noticias, buenas. ¿Qué más buenas noticias que lo que Cristo tiene para nosotros? Así que anima. El cuarto punto, no solo animes a las personas alrededor de ti, sino que motiva espiritualmente a las personas que están alrededor de ti. Motiva a las personas, pero ahora hazlo espiritualmente. Espiritualmente. Nosotros debemos de, fíjate, hay una historia en la Biblia donde un día estaban peleando dos ejércitos, el ejército de Moisés contra un ejército que no era el pueblo de Dios. Y Moisés lo que hacía es que estaba orando por todo el ejército. Y estaba orando y estaba creyendo, y Señor, danos la victoria. Y se dio cuenta de algo, que cuando levantaba las manos y estaba declarando victoria sobre el pueblo, le empezaba a ir bien al pueblo. Pero de repente se cansaba, bajaba las manos y le empezaba a ir mal. Empezaban a perder la batalla y entonces otra vez levantaba las manos y empezaban a ganar, pero de repente bajaba las manos y empezaban a perder. Y entonces Moisés dijo, no, pues voy a tener las manos levantadas orando a Dios. Necesito que alguien me ayude. Y entonces le habló a dos, le dijo, creo que eran Josué y Aarón, y les dijo, vengan, ayúdenme, levanten las manos y ahí deténganmelas. Y entonces Moisés estaba con las manos levantadas y una mano se le estaba deteniendo a Aarón. Y se cansaba con este brazo y se la detenía con este. Y luego se cansaba y con el pie. Y del otro lado igual. Y Moisés estaba con las manos levantadas, orando y motivando espiritualmente al pueblo. Y tú y yo tenemos que ser como ese Aarón, que estamos levantando espiritualmente, que ayudamos a otros espiritualmente. No solo se trata de motivar, sino se trata de que esas personas espiritualmente estén viendo el respaldo de Dios en sus vidas. De eso se trata. De eso se trata. Viene una vecina que cree que mi esposo lo acabo de cachar que me anda engañando. Son cosas reales que pasan. Y a veces tú y yo, espero que en el mejor de los casos le demos un consejo de acuerdo a las cosas del Señor, ¿verdad? Porque también está el que no, pues déjalo, sácale las cosas a la calle. O podríamos decirle, ¿sabes qué? Lucha por tu matrimonio. Todavía eso lo puedes vencer. Todavía puedes salir adelante después de eso. Y
¿Sabes qué? No solo te voy a motivar, sino que voy a estar orando por ti y voy a estar contigo ahí, motivándote espiritualmente. Y entonces empieza una labor espiritual en nuestras vidas, donde todos los días en la noche, al orar, nos acordamos de la vecina. Y decimos, Señor, te pido por este matrimonio, que tú hagas algo poderoso. Te pido por este hombre. Y al otro día puedes hablarle a la vecina, puedes escribirle, decirle, ¿sabes qué? Dios está contigo, Dios está en tu casa, Dios está en tu matrimonio. Lo puedes hacer como joven también. Yo me acuerdo cuando somos jóvenes en la escuela, hay jóvenes que vienen y nos cuentan sus problemas y a veces lo único que decimos, pues échale ganas y ya, pero podemos decirle, ¿sabes qué? Dios tiene una respuesta para tu problema, para esa situación difícil que estás viviendo. Y no solo eso, sino que me voy a encargar de estar contigo todos los días y de estar orando contigo todos los días y estarte recordando que Dios está contigo. Y eso tú y yo lo debemos hacer. Y agarrar y hacernos cargo y decir, voy a estar con este amigo, con esta amiga, con esta familiar, con este familiar, todos los días motivándolo espiritualmente, una y otra vez, ayudándole a remar contra corriente, ayudándole a vencer los obstáculos que están por delante, porque una guerra no solo se vence con una batalla, sino una serie de batallas y estrategias que tú y yo tenemos que estar fuertes ahí, apoyando espiritualmente a las personas que amamos. Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25. Dice, preocupémonos los unos por los otros. ¿Lo leemos todos juntos? Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Por qué nos reunimos los domingos? ¿Por qué nos reunimos entre semana? No nada más es para aprender de la Biblia, que nos sirve bastante aprender de la Biblia, pero también es para animarnos los unos a los otros. Que podamos llorar con alguien y decirle, ¿sabes qué? Estoy viviendo una etapa muy difícil en mi vida. ¿Sabes qué? No puedo perdonar. ¿Sabes qué? No puedo salir adelante. Ya hice esto, ya hice lo otro y nada más no veo la respuesta. Para eso nos congregamos. No nos congregamos para pensar que todos los que estamos aquí somos perfectos, porque nadie de los que estamos aquí somos perfectos. Y mucha gente tiene la percepción de que a la iglesia viene pura gente como hipócrita, ¿no? Santurrona, persinados, que nada más vienen y, ay Señor, que a orar y toda la semana igual. No. Venimos a que Dios nos ayude para que toda la semana, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, podamos pararnos y podamos decir, Dios, tú estás conmigo. Dios, tú estás conmigo. Y de eso se trata. De eso se trata. De eso se trata. Entonces, preocupémonos los unos por los otros. Motivémonos espiritualmente. Versículo 5. Punto 5, que tus palabras sean siempre de fe. Voltea con la persona que está a tu lado. Escoge uno de los dos. Si tienes a dos, si tienes a uno, y dile que tus palabras siempre sean de fe. Siempre sean de fe. Los hijos de Dios debemos hablar palabras de fe. Siempre. ¿Cuántas veces debemos de hablar palabras de fe? ¿Cuántas? Siempre, 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 siempre. ¿Sabes qué? La Biblia enseña que tú y yo somos embajadores de otro reino, no de este mundo. Y el reino del que venimos es el reino de los cielos. Y del reino de los cielos tenemos que aprender a comunicarnos como se comunica uno en el reino de los cielos. Tenemos que hablar palabras de fe. Así como lo leímos en unos versículos anteriores, Dios es aquel que llama las cosas que no son como si fueran.
Dios llama las cosas que no son como si ya fueran. Entonces, aunque tú te levantes y veas a tu esposa y no está más guapa que ayer, ¿qué es lo que tienes que decirle? Mi vida, estás más guapa que ayer. Cada día te estás poniendo más guapa, más hermosa. Eso es lo que tiene que salir de nuestro corazón. Eso es lo que tiene que salir. Qué importante cuidar nuestras palabras. Qué importante saber lo que decimos. Pensar lo que decimos antes de decirlo. Cuidar mucho lo que decimos. A veces lo único que estamos declarando inconscientemente con nuestra boca son puras cosas ociosas. Estamos preocupados y lo único que sale de nosotros son malas noticias. Y malas noticias. Y malas noticias. Y malas noticias. Y a lo único que le damos importancia son a las malas noticias. Pero tú y yo debemos aprender a cambiar el ambiente en el que nos encontremos. Hoy en día hay 1000 malas noticias que podemos estar platicando. 1000. Y a cualquier lugar al que lleguemos podemos empezar a platicar de una mala noticia. Que si alguien ya se murió, que si alguien ya se enfermó, que si el dólar ya subió, que si México está bien mal, que si Cuernavaca está peor. Podemos hablar de 1000 cosas malas. Pero ¿por qué no mejor cambiamos y nos enfocamos a hablar palabras de fe? Como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios también dice Dios, yo te pondré por cabeza y no por cola. Yo te pondré hasta arriba y no hasta abajo. Entonces de nosotros pueden salir palabras de fe que sean congruentes con nuestras acciones. Y eso es muy importante, porque no se vale que si yo estudio, mi palabra de fe es, Señor, tú vas a estar conmigo y voy a sacar puro 10, y nunca estudias en la escuela. Por experiencia propia, te puedo decir que no va a funcionar. Entonces nuestras acciones pueden ser congruentes y tienen que ser congruentes con nuestras palabras de fe. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que verdaderamente creer que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa que nosotros no podamos. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve, sino de lo que no se veía. Con la palabra Dios hizo todo el universo y todo lo que vemos, con su palabra. De la misma manera tú y yo con nuestra palabra podemos llegar muy lejos. Por eso estamos viendo el lenguaje del avivamiento. ¿Quieres que tu vida sea mejor? ¿Quieres que tu matrimonio sea mejor? ¿Quieres que te vaya mejor en la escuela? ¿Quieres que te vaya mejor en un noviazgo? ¿Quieres que te vaya mejor con tus hijos? ¿Quieres que tu vida cambie? Algo en específico, sea lo que sea. ¿Quieres que cambie? Entonces, cambia tus palabras. Cambia tus palabras. Y antes de que vayas a decir cualquier cosa, guárdatela mejor. Y empieza a cambiar tus palabras. Empieza a cambiarlas. Nuestro lenguaje debe de ser distinto. Nuestro lenguaje debe ser un lenguaje de esperanza, un lenguaje de bendición, un lenguaje de salud, un lenguaje de multiplicación, un lenguaje de riqueza. Eso es lo que debe de salir de nuestras bocas. Un lenguaje distinto al que todas las personas pueden manejar. Entonces, podemos de cierta manera convertirnos en un traductor de la situación que estamos viviendo. ¿Sí? Y cuando tú y yo estamos aprendiendo inglés o algún otro idioma, tenemos nuestro diccionario y si no sabemos decir una palabra en inglés, la buscamos en el diccionario o una frase, la buscamos y se dice de esta manera y lo decimos. También tenemos un diccionario que es la palabra de Dios. Y esa palabra debe de estar en nuestros corazones. Y debemos de ir y buscar en la palabra de Dios lo que Dios nos está hablando.
Y entonces cuando vemos que todo es un caos en el mundo, cuando vemos que la moneda es un caos, que nuestra ciudad es un caos, que nuestra familia es un caos, que nuestro negocio es un caos, entonces debemos ir al diccionario, que es la palabra de Dios, y empezar a buscar y empezar a ver qué piensa Dios acerca de mi familia. Y entonces encontramos en la palabra, en el libro de Hechos, tú y tu casa serán salvos. Si tú crees en el Señor Jesús, tú y tu casa serán salvos. Y también buscamos en el libro de Josué, en el capítulo 21, y podemos encontrar que dice: yo y mi casa serviremos al Señor. Y podemos encontrar 1000 versículos que nos hablen acerca de la bendición en nuestra familia, de la bendición de nuestros negocios, de la bendición con nuestros hijos, de la bendición de nuestro matrimonio, de muchísimas cosas. Entonces tú y yo tenemos que traducirlo y empezar a hablar lo que la palabra de Dios dice. Por eso no solo se trata de ser positivos, sino se trata de hablar fe. Y la fe viene de la palabra de Dios. No de ser positivos, sino de lo que Dios tiene para mí. Lo último que te quiero enseñar, el 6º punto, dice: no esperes el mover de Dios, conviértete en el mover de Dios. No esperes a que todas las cosas estén resueltas para entonces empezar a hablar bien. ¿Sí? No empieces no esperes a que tu esposo sea perfecto para empezar a hablar bien de él. Porque ¿sabes cuándo va a llegar ese día? Nunca. 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 No esperes ganar lo que quieres económicamente para empezar a hablar bien de tu economía. Porque ¿sabes cuándo va a llegar ese día? Nunca. Tal vez hablar con fe de todo no cambie todas tus situaciones. Pero tienes que estar seguro de algo. Si nunca hablas con fe de nada, eso sí es seguro, nunca va a cambiar nada en tu vida. Nunca, nunca. Entonces tú y yo tenemos que hacer algo importante que nos habla el libro de Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6. Y con este versículo quiero cerrar. Primera de Samuel capítulo 30 versículo 6. Dice así: David se alarmó. ¿Por qué? Porque seguramente estaba como Pablo. Problemas afuera, temores adentro, se sentía acosado por todos lados. Entonces David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Y no era apedrearlo con puras palabras. La tropa estaba hablando verdaderamente de agarrar piedras y enterrarlo. En el pueblo de Israel se usaba eso. Cuando alguien no cumplía con las leyes, tomaban unas piedrotas y se las aventaban a la persona hasta enterrarla, hasta hacer un monte de piedras, matar a esa persona. Imagínate el temor que tenía David cuando la tropa que estaba guiando, su ejército, su tropa, empezó a oír que se secreteaban. No, pues vamos a agarrarlo aquí afuera. Cuando pase por aquí, le aventamos el costal. Imagínate, eso trae miedo. No es cualquier cosa. Pero mira lo que hizo David. La tropa hablaba de apedrearlo, y es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos e hijas. Punto y seguido, y esto es lo más importante, pero cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Cobró ánimo y puso su confianza en el Señor su Dios. Tal vez se encerró en su tienda de campaña y empezó a orar. Y empezó a creer y empezó a decir: Señor, tú vas a hacer algo. Yo no sé qué, pero tú vas a hacer algo. Cuando estábamos cantando hace ratito en la alabanza, te dije algo importante. Y quiero que lo tomes y pienses en eso. Muchas veces adoramos a Dios no por lo que Él ya hizo, sino por lo que creemos que Él hará. Cuando te cantamos cuán grande es Dios, o cuando cantamos no hay lugar más alto que estar a tus pies, o exaltado estás, o lo que sea, muchas veces nos encontramos con problemas, con temores, acosados, pero Dios te dice a ti: hijo, hija mía, yo voy a resolver las cosas. No te preocupes, no te preocupes. Y ahí es de donde tú y yo nos tenemos que agarrar
y aferrar. Ahí es donde tú y yo debemos de agarrarnos y aferrarnos, porque eso es lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Por último, quiero leerte algo. No es un versículo de la Biblia, pero es una declaración diaria que hace una persona. Todos los días dice que se levanta y hace una declaración diaria. ¿Tú y yo qué estamos declarando en nuestras vidas diario? Hay personas que todo el día están diciendo qué tonto soy. O a veces lo dicen con otras palabras que por respeto a todos no podemos decir aquí, ¿verdad? Pero todo el día se están diciendo eso. Mira qué feo estoy. Mira qué tonto soy. Nunca voy a poder hacer nada. Nunca voy a poder decir nada. Todo el día eso. Mira qué enfermo. Cada vez estoy más enfermo. Cada vez me duele más esto. Cada vez me duele más lo otro. ¿Y qué tal si cambiáramos esas palabras por palabras de fe? Y fíjate lo que dice esta persona. Dice que todos los días que se despierta hace esta declaración. La anotó, la pegó en un lugar y dice así: Jesús es el primero en mi vida. Existo para servirle y darle gloria. Amo a mi esposa y daría mi vida para servirle. Mis hijos amarán a Dios y le servirán con todo su corazón. Los entrenaré y los equiparé para que puedan hacer por el reino de Dios más de lo que se imaginan. Amo a las personas y creo lo mejor sobre los demás. Soy disciplinado. Cristo en mí es más fuerte que los deseos erróneos que hay en mí. Estoy creciendo más fuerte en Jesús cada día. Por medio de Cristo, mi familia está más unida, mi cuerpo es más fuerte, mi fe es más profunda, mi liderazgo está más agudizado. Soy ungido, empoderado, equipado y llamado a alcanzar a las personas que están lejos de Dios. He sido creado, innovado, guiado, enfocado y bendecido más allá de lo que se puede medir, porque el Espíritu Santo mora en mí. Yo he levantado líderes, no es algo que hago, sino es quien soy. Mis pensamientos, mis palabras, mis acciones están bajo el poder de Cristo. Llevo todos mis pensamientos cautivos y los hago obedientes a Cristo. Me levanto con propósito y dirección y significado cada día de mi vida. El sufrimiento es mi amigo. Me regocijo en el sufrimiento porque Cristo sufrió por mí. Traigo lo mejor y después cosecho, porque lo que cosecho le da gloria a Dios. El mundo será diferente y mejor porque sirvo a Jesús el día de hoy. Todos los días tú y yo deberíamos de hacer algo similar. Todos tenemos debilidades, todos. Pero Dios le dijo a Pablo un día: en tu debilidad yo soy fuerte. Bástate en mi gracia. Bástate en mi gracia. En tu debilidad Dios es fuerte. Entonces, cada día cuando nos despertemos, en lugar de empezar a quejarnos de todo lo que no tenemos, mejor empecemos a hablar fe y empecemos a pensar acerca de lo que sí tenemos. Cada uno de nosotros pasa por cosas distintas. Bueno, hablemos fe. Hablemos fe. Y tal vez tú puedes verte al espejo y decir: cada vez estás más fuerte, cada vez estás más joven, cada vez estás más sano. Tu familia está mejor por Cristo. Parte de lo que les leí trae varios versículos de la Biblia y tú y yo podemos hacer eso todos los días. Hablar fe a nosotros, creer que nuestra vida puede ser mejor, creer que nuestros hijos pueden ser sanos, creer que nuestros familiares van a salir adelante, creer que nuestro matrimonio va a ser mejor. Eso es lo que tenemos que creer, eso es a lo que Dios nos ha llamado y por eso y de eso se trata el lenguaje del avivamiento. Hablar palabras de fe, hablar palabras de fe todos los días. Amén. Así que ponte de pie y vamos a darle un aplauso al Señor Jesús.